5 horas después de nuestra última visita a la plaza este de Urbus, no había virtualmente ninguna persona paseando. Las últimas almas que quedaban eran unos pocos jugadores quedándose cerca de los puestos de venta NPC que abrían solo de noche, y 2 o 3 parejas sentadas en bancas. Por supuesto, no había traído a Asuna aquí para sentarnos en una banca y mirar el fondo del piso de arriba que reemplazaba las estrellas. El pequeño jugador aún estaba ahí en la esquina noreste, su pequeño yunque y su repisa yaciendo encima del vendor's carpet. Este era a quien vine a ver, el herrero, probablemente el primer artesano dedicado desde el comienzo de SAO. Asuna, ¿encontraste tu cuota de materiales de mejora para tu Winfluget durante nuestra cacería, cierto? Pregunté. Ella me dio un breve asentimiento, con su capa encapuchada puesta. Sí, tengo un poco de más de hecho, así que estaba planeando vender el resto y dividir el dinero contigo. Ella miró hacia arriba pensándolo bien. Ya veo, pero ¿el bono de buena suerte afecta a los intentos de mejora de armas? ¿El herrero San no es el que hace el intento y yo no? Cierto, pero no podemos darle al herrero algo de ese pastel, por razones obvias. Obvias significaba razones financieras. Encogí mis hombros y seguí. Entonces no puedo afirmar que el efecto funcionará, pero tú eres la dueña del arma, así que tal vez haya un incremento para la probabilidad de éxito. Estoy seguro que no tendrá un efecto negativo, así que será mejor que le des una oportunidad. La explicación había reducido el temporizador del buff a 7 minutos. Asuna asintió otra vez y dijo, está bien, iba a hacerlo hoy de todas formas. Ella sacó el estoque de su cintura y caminó directamente al mostrador del herrero. La seguí sin comentarios. De cerca, el diminuto herrero me recordaba más a un enano. Él era pequeño y rechoncho, con un joven rostro honesto. Realmente era una lástima que no tuviera bigotes. Los peinados y el vello facial eran fácilmente personalizables con ítems cosméticos en la tienda NPC, así que parecía que él podría atraer más clientes yendo con una apariencia clásica. La voz de Asuna me sacó de mi ensueño sin sentido. Buenas noches. El herrero miró desde su yunque y dio una apresurada reverencia. Buenas noches, bienvenidos. Su voz era joven e infantil, un grito lejano desde ese barítono pequeñísimo. La voz de cada avatar era muestreada de la voz real, así que, mientras pareciera ligeramente diferente de su rostro, no cambiaba toda su impresión. Como sospechaba la primera vez que lo vi, él sería un adolescente cercano a mi edad. Encima del letrero con su lista de precios decía Herrería de Nesha. Después de esto, Kirito empieza a teorizar sobre el nombre del herrero y sobre lo complicado que era adivinar la pronunciación de algunos nicknames. Le surge la curiosidad de preguntarle directamente, pero lo deja pasar al concluir que sería grosero hacer preguntas en el primer encuentro. En cualquier caso, Nesha el herrero se puso de pie y se inclinó otra vez nerviosamente. ¿Estás buscando una nueva arma o estás aquí para mantenimiento? Asuna sostuvo el estoque con ambas manos y respondió, me gustaría que mejores mi arma. Quiero que este Winfluget +4 aumente a +5, bono para precisión. Tengo mis propios materiales. Nesha echó un vistazo al Fluget y sus cejas ya caídas se vieron incluso más preocupadas. Está bien. ¿Cuántos materiales tienes? El límite máximo. 4 placas de acero y 20 aguijones de avispas de viento. Ella respondió inmediatamente. Yo recalculé todo en mi cabeza. Los materiales de mejora de equipo venían en 2 categorías, materiales base y materiales adicionales. Cada intento tenía un costo obligatorio fijo de materiales base, pero los materiales adicionales eran opcionales. El tipo y el aumento de materiales adicionales tendrían un amplio efecto en la probabilidad de éxito. Los aguijones de avispas de viento eran un material adicional potenciador de precisión, lo cual significaba que incrementarían su probabilidad de golpe crítico aún más. Si mi memoria era correcta, unos 20 aguijones maximizarían la probabilidad de éxito de intento de mejora al 95%. En otras palabras, esto debería haber sido algo muy bueno para que el jugador realice el intento de mejora.
Los mejores clientes de todos pagarían al herrero por los materiales mismos, pero aún así tenía que ser mucho mejor que fallar sin materiales adicionales. Y sin embargo, Neisha se vio aterrorizado después de oír su respuesta. Él claramente estaba inquieto por el pedido, pero no podía encontrar una razón para rechazarla. Bien, tomaré tus armas y tus materiales. Él se inclinó otra vez. Asuna le agradeció y entregó el Winflugek primero. Luego abrió su ventana y materializó un saco en el cual había colocado todos los artículos. Ella se los entregó al herrero a través de una ventana de intercambio. Finalmente le pagó el costo del intento de mejora. En ese momento, al efecto de bono de suerte, solo le quedaban 4 minutos. Esto no sería de mucha ayuda en la batalla, pero era más que suficiente para una sola mejora de arma. Si funcionaba de la forma en la que esperábamos o no, era otra pregunta, pero ese fue un pedazo de pastel caro. Seguramente podríamos conseguir topearnos de 95% a 97%. Dije una oración silenciosa al dios del sistema del juego. Asuna retrocedió 2 pasos y caminó de costado a mi lado. Ella murmuró: «Dedo». «¿Ah? Asoma tu dedo». Desconcertado, levanté mi mano izquierda y extendí el dedo índice. Asuna tendió la mano con sus guantes de cuero marrón y sostuvo mi dedo con 2 de los suyos. ¿Qué es esto? Si hago esto, quizás tu efecto de buff se añadirá al mío. Eso parecía estúpido. Bueno, en ese caso, ¿no debería sostener toda mi mano? Sentí una mirada gélida emanando de su capucha. ¿Desde cuándo tenemos ese tipo de relación? ¿Ese tipo de relación? Quise gritar, pero el herrero señaló que había contado todos los materiales y los encontró satisfactorios, así que tuve que permanecer quieto y dejarla apretar mi dedo, drenando toda mi valiosa buena suerte. Asuna y yo miramos el letrero mientras que Neisha el herrero se volteó y se extendió por un horno portátil colocado al lado de su yunque de trabajo. El número de lingotes que podía derretir a la vez era muy bajo, significando que no podía crear grandes armas de astas o trajes de armadura de metal, pero hacía el trabajo para un simple negocio público. En el menú emergente del horno, él lo cambió de modo de creación a modo mejora. Luego estableció el tipo de aumento. Neisha luego arrojó los materiales de Asuna en el horno. 4 capas finas de acero y 20 aguijones afilados se tornaron rojos y estallaron en llamas en segundos. Y poco después, el horno empezó a quemarse con una llama azul que indicaba el stat de precisión. Todas las preparaciones estaban completas. Él removió el Winflugek de su vaina y lo colocó dentro del horno en forma de hoguera. Las llamas azules envolvieron la espada delgada y toda el arma pronto estuvo resplandeciendo de azul. Neisha sacó el estoque rápidamente y la colocó encima del yunque. Después sostuvo su mazo y lo mantuvo en alto. En ese momento exacto, algo cosquilló mi pelo. Era la misma sensación que había sentido antes esa tarde, cuando decidí abstenerme de mejorar mi Annual Blade más 6. Abrí mi boca, preparándome para gritar ¡detente!, pero el mazo del herrero ya había hecho su primer golpe. ¡Clank! ¡Clank! El golpeteo rítmico resonó por toda la plaza. Chispas naranjas estaban volando desde el yunque. Una vez que el intento de mejora había comenzado, no era posible detenerlo. Bueno, yo podría sostener su mano y obligarlo a detenerse, pero eso solo garantizaba que terminaría en fracaso. Todo lo que podía hacer ahora era ver y orar por el éxito. No había ninguna base para mi pánico. Era una manifestación de mi pesimista interno. Nada más. Se habían invertido todos los materiales. El herrero representaba mejores probabilidades que un NPC y teníamos la buena suerte de los 2 jugadores. No podía fallar. Contuve mi aliento y vi al mazo yendo arriba y abajo. A diferencia de la creación de armas, solo se necesitaban 10 golpes para mejorar un arma. 6, 7. El mazo golpeó el estoque azul a un ritmo constante. 8, 9, 10. El proceso estaba completo. El estoque brilló intensamente encima del yunque.
No hay forma de que pueda fallar, me repetí a mí mismo, rechinando mis dientes. El resultado fue mucho, mucho peor de lo que mi mala premonición pudo haber señalado. Con un frágil tintineo hermoso, el Winfluget más 4 se volvió polvo desde la punta hasta la empuñadura. Nadie reaccionó por varios segundos, desde Asuna, la dueña de la espada, hasta mí, el apoyo emocional y de buena suerte, hasta Nesha el herrero, el que lo había causado. Quizás si solo un transeúnte hubiese estado mirando, hubiera roto el hielo, pero por ahora todo lo que podíamos hacer nosotros era observar vacíamente al yunque. Como la tercera parte de esta transacción, tal vez yo era el más adecuado para suavizar la situación, pero mi mente estaba ocupada por una pregunta masiva, sin mencionar el shock absoluto de lo que había sucedido. «¡Esto es ridículo!». La frase resonó en mi cabeza una y otra vez. Todo lo que podía hacer era mirar. Era imposible. Hasta donde sabía, solo había 3 resultados negativos de un intento de mejora de armas en SAO. Los materiales desaparecerían y dejaban los valores ya mejorados donde estaban. Las probabilidades del bono se intercambiaban o el valor mejorado decrecía en 1. En el peor de los casos, el Winfluget más 4 de Asuna debió haber decrecido a más 3, y eso era, a lo máximo, una probabilidad de 5%. Por supuesto, 5% lo sentaba bien dentro de los límites de probabilidad de un MMO, pero nunca debería resultar en que el arma se desintegre completamente. Pero había que reconocer que la verdad brutal que los trozos resplandecientes de plata esparcidos en el yunque habían sido, hasta hace unos pocos segundos, la espada preciada de Asuna. Vi toda la serie de eventos. Asuna removió el estoque de su cintura y se lo entregó a Nesha. Él cogió con su mano izquierda y manipuló el horno portátil con su mano derecha. Luego extrajo la espada de su vaina y la puso en el fuego. Nada en esa secuencia de eventos estaba fuera del ordinario. Mientras observábamos en silencio, los pedazos esparcidos alrededor del horno se derritieron en el aire. Las skills perjudiciales para el arma que algunos monstruos usaban derretían, deformarían o romperían la espada, pero la dejarían en un estado reparable. Un arma que se había hecho pedazos representaba la pérdida de toda la durabilidad y era irrecuperable. Cuando el último fragmento desapareció, fue Nesha el herrero quien se movió primero. Él apartó su mazo y se puso de pie, inclinándose hacia ambos una y otra vez. Su corte de tazón partió meciéndose en el aire. Chilló y lloró, tratando de retener los gritos en su garganta. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Regresaré todo tu dinero! ¡Lo siento mucho! ¡Mucho! Asuna no pudo reaccionar a las repetidas disculpas. Ella solo estaba de pie ahí, con sus ojos amplios. Eventualmente dio un paso hacia adelante para hablar. «Mira, antes que hablemos de dinero, quiero una explicación. Pensaba que la destrucción de armas no era un estado de mejora fallido posible en SAO. ¿Cómo ocurrió esto?». Nesha dejó de inclinar su cabeza y miró hacia arriba finalmente. El ángulo de sus cejas colgantes era extremo. Su honesta cara redonda se estropeó con agonía. Era como si su rostro se hubiera diseñado como una expresión de disculpa pura. Me sentí completamente incómodo, pero no había forma de que le pudiera decir que estaba bien. En cambio, traté de mantener mi voz tan tranquila como era humanamente posible. «Escucha, jugué en la beta test y recuerdo el manual de jugador que pusieron en el sitio web oficial. Decía que había 3 penalidades posibles para el fracaso: materiales perdidos, alteración de propiedades y degradación de propiedades. Esto es un hecho. Como un sucio bitter públicamente descubierto, no tenía deseos de mencionar la beta, pero este no era un momento para la autopreservación. Me detuve ahí y esperé su respuesta. Nesha ya no estaba inclinándose y desguazando, pero su vista estaba fija firmemente hacia abajo mientras hablaba. Su voz estaba temblando. Creo que tal vez añadieron un 4º tipo de penalidad para el lanzamiento.
Esto me ocurrió una vez antes, aunque estoy seguro que la probabilidad es muy baja. No me quedaban argumentos. Si la afirmación de Nesha era falsa, entonces él, de alguna manera, había logrado una penalidad de destrucción que no existía en el juego. Eso era mucho más improbable. Ya veo, murmuré sin vida. Nesha alzó la mirada y murmuró otra vez. De verdad lo siento. No sé cómo compensarte. Te daría un Winfluget de reemplazo, pero no tengo ninguno. Odiaría dejarte sin opciones, así que puedo darte un Iron Rapier si no te importa la degradación. Esa no era mi decisión. Miré a mi izquierda a la silenciosa Asuna. Su rostro casi estaba escondido por la capucha gris, pero aún así pude notar su delicada barbilla moviéndose lado a lado. Le respondí a Nesha por ella. No, gracias. Lo haremos por nuestra cuenta. Con todo el debido crédito a la oferta de Nesha, se vendía el Iron Rapier tan atrás como la ciudad inicial en el primer piso, y no iba a ser muy útil aquí arriba. Si no podía darnos un Winfluget, el Guardian Rapier estaba en una categoría debajo de él, era lo único que se acercaba a un reemplazo. Además, los riesgos de fracasar en un intento de incremento debían caer sobre los hombros del cliente, no del herrero realizando este trabajo. El cartel de la tienda de Nesha tenía una lista de las probabilidades de éxito para varios trabajos en su nivel de skill actual. Ser lo suficientemente desafortunado para acertar a la probabilidad del 5%, probablemente menos del 1% para este caso, de fracaso, era nuestro problema, no el suyo. Incluso Ryu Fiorshi, el del desastre de la Annual Blade +0 de esta tarde, eventualmente había cedido y aceptó su destino. Los hombros de Nesha se desplomaron incluso más abajo ante mi respuesta. Él murmuró, ya veo, bueno, al menos déjame regresar tu pago. Él movió su mano para empezar la transferencia, pero lo interrumpí. Está bien, diste tu mejor esfuerzo, no necesitas hacer esto. Hay algunos artesanos que dicen que no importa cómo lo hagas siempre que golpees el arma las veces suficientes, así que lo intentan. No quise decir nada con eso, pero por alguna razón, él hundió su cabeza aún más. Sus brazos se mantenían tan cerca de su cuerpo como era posible, temblando ferozmente. Otra disculpa se estremeció. ¡Lo siento! Después de esa dolorosa disculpa estremecedora, no hubo nada más que decir. Di un paso hacia atrás, le asentí a Asuna y comencé a apartarla. Solo fue en ese momento que noté que su mano, la cual había estado apretando mi dedo índice originalmente, ahora estaba sosteniendo completamente mi palma. Después Kirito llevó a Asuna sin rumbo por la ciudad, sin saber qué hacer. Asuna se veía perdida. Caminaron por un tiempo hasta que Kirito vio una banca y ambos se sentaron. Asuna aún no decía ni una sola palabra. Yo tenía que decir algo, pero entre más pensaba, más se encogía mi garganta. ¿Cómo podía ser la misma persona que había estado de pie frente a docenas de guerreros poderosos y me había proclamado un bitter? Y no solo así, fui el que había hablado primero cuando encontré a Asuna originalmente en lo profundo del dungeon del primer piso, usando una expresión mucho más intensa que lo que era ahora. Seguro había sido una amonestación inexpresiva acerca del overkill, pero no había razón para que pudiera decir algo entonces y que no pudiera ahora. Ninguna en absoluto. Entonces, finalmente comencé. Afortunadamente las palabras parecieron formarse por sí mismas desde este punto. Es una verdadera lástima por el Winfluget, pero una vez que lleguemos al siguiente pueblo después de Maromé, venden un arma que es aún mejor. Te ayudaré a ahorrar y si los MPs existieran en este mundo, me habría costado hasta el último de los míos para sacar esas palabras de mi boca. Asuna respondió tan tranquilamente que apenas pude oírla, incluso en esta corta distancia. Pero la palabra se fundió en el aire nocturno tan rápidamente como había aparecido. Pero esa espada, mi única... Algo en su voz,
Una resonancia emocional atrajo mi vista directamente a su rostro. 2 gotas claras recorrieron sus mejillas, resplandeciendo con una luz pálida bajo su capucha. No era como si nunca hubiera visto a una chica llorando de cerca, pero la fuente de esas lágrimas siempre era mi hermana menor Suguja, y casi todas las instancias habían ocurrido hace años, en mi jardín de infantes y los primeros años escolares. La última vez que la había visto llorar fue 3 meses antes que cayera prisionero en Sao. Ella había perdido el torneo de kendo de la prefectura y lloró en el rincón de nuestro patio. No tuve palabras para consolarla, solo una bolsa de la tienda con paletas heladas, el tipo que tú chupabas de un envoltorio plástico. Rompí una en dos y coloqué una de las mitades en su mano. En términos de juego, mi dominio en skill reacción a chicas llorosas apenas estaba arriba de 0. Si hubiera desbloqueado ese skill en primer lugar, tuve que felicitarme por tener el valor de quedarme ahí en vez de correr. Por otra parte, una vista objetiva me mostró en una luz muy patética, congelado y desconcertado, viendo las lágrimas rayando las mejillas de Asuna una tras otra. Tenía que hablar o moverme, pero no tenía paletas heladas en mi inventario y no estaba listo para hablarle cuando no estaba completamente seguro de por qué estaba llorando. Entendía el shock de ver a su espada favorita hacerse pedazos ante sus ojos, por supuesto. Si mi Annial Blade se desvaneciera de repente, yo probablemente también tendría lágrimas en mis ojos, pero con toda honestidad, no vinculaba a Asuna con el tipo que formaba un profundo apego a su arma, que la ve como una extensión de sí misma y le hable relajantemente mientras la aceitaba. Esa era mi categoría, en todo caso. Asuna parecía el caso opuesto. Ella vería una espada como simplemente un elemento de poder de batalla entre varios. Si saqueaba una espada ligeramente más fuerte de un monstruo muerto, arrojaría la que había estado usando sin pensarlo 2 veces. La primera vez que la conocí, ella tenía un grupo de estoques iniciales que había comprado en el pueblo, tirando cada uno cuando ya no era de utilidad. Solo había pasado una semana desde entonces, que había cambiado la forma de pensar de Asuna a 180 grados en solo 7 días. No, sin importar la razón, no era de utilidad preguntarse sobre ello ahora. Ella estaba derramando lágrimas por su compañera, la espada que había usado por 7 días completos. Podía entender su tristeza. ¿Qué más había que pensar? Es una lástima, murmuré. La espalda de Asuna tembló. Ella parecía aún más una muñeca que nunca. Pero escucha, seguí. Sé que esto tal vez suene frío, pero si quieres seguir luchando en las líneas del frente para ayudar a ganar este maldito juego, vas a tener que seguir obteniendo nuevo equipo. Incluso si eso hubiera funcionado, tu Winfluget sería inútil al final del 3er piso. Tendré que reemplazar mi propia Annial Blade en el primer pueblo del 4er piso. Así es como son los MMOs, como los RPGs. No tenía idea de si esto en realidad la estaba reconfortando, pero era lo mejor que pude hacer. Asuna no reaccionó por varios momentos después que terminé de hablar. Finalmente, unas pocas palabras débiles gotearon de su capucha. Yo no puedo aceptar eso. Su mano derecha se presionó levemente encima de su falda de cuero. Siempre pensé que mi espada era una herramienta, un conjunto de datos poligonales. Pensaba que solo mi habilidad y mi determinación importaban aquí, pero la primera vez que probé ese Winfluget que elegiste para mí, estoy avergonzada de admitir que quedé sorprendida. Era tan ligera como una pluma y parecía dirigirse al lugar que quería golpear, como si la espada estuviera ayudándome, por su propia voluntad. Sus mejillas temblaron y una sonrisa efímera cruzó sus labios. Por alguna razón, esta parecía la expresión más bella que había visto hacer a Asuna. Pensé, estaré bien siempre que la tenga. Cuando las cosas desaparecían en este mundo, no dejaban rastro, espadas, monstruos, incluso jugadores. Asuna sacudió tranquilamente su cabeza
y susurró. Su voz apenas era audible. Si lo que dices es cierto y tengo que seguir cambiando a nuevas armas, entonces no quiero ir arriba. Me siento tan mal. Luchamos juntas. Sobrevivimos juntas. No puedo soportar tirarla. Algo en las palabras de Asuna trajeron de vuelta un recuerdo de una escena completamente diferente. La bicicleta de un niño con un armazón negro, neumáticos de 20 centímetros, una palanca de cambio de 6 velocidades. La saqué por mí mismo el día en el que entré a la escuela primaria. Atesoraba esa bicicleta montañera Junior más que cualquier niño lo haría. Introducía aire los neumáticos una vez a la semana. Si llovía, la secaba y aceitaba las partes móviles. Quizás tomar préstamos de los químicos de cuidado de bicicleta de mi padre para impermeabilizar el armazón era propasarse. Gracias a todo eso, la bicicleta aún estuvo chispeando como nueva después de 3 años. Pero esa fue la raíz de mi predicamento. Una vez que superé la bicicleta, mis padres dijeron que me comprarían una nueva con ruedas de 24 centímetros, pero en lugar de permitirme conservar mi preciada bicicleta en el depósito, dijeron que tenía que regalarla a un chico más joven en el vecindario. Estaba en el 3er grado en ese momento y luché como nunca había luchado antes. Afirmé que preferiría no tener una nueva bicicleta. Incluso le pedí al hombre de la tienda de bicicletas del vecindario que la guardara en secreto para mí. En cambio, él me dijo que transferiría el alma de mi máquina a una nueva bicicleta. Ante mis ojos impresionados, él extrajo una llave inglesa hexagonal y removió el perno de la manivela derecha. Este perno es el más importante de todos ellos, afirmó. Así que siempre que colocara eso en la bicicleta nueva, su alma vendría con él. Hoy, obviamente, era un conjunto de tonterías para tranquilizar a un niño, pero ese primer perno y otro de mi segunda bicicleta actualmente estaban yaciendo en la alforja de mi bicicleta de 26 centímetros. Con esa experiencia pasada en mente, le dije a Asuna: hay una manera de conservar el alma de una espada contigo cuando el momento de decir adiós llega. ¿Ah? Ella alzó su cabeza un poco. Levanté 2 dedos. 2 maneras, de hecho. Para una, puedes fundir tu espada deficiente en lingotes, luego usarlos como la base para una nueva espada. La otra forma es solo conservar tu vieja espada en el inventario. Hay 2 lados negativos en ambos casos, pero creo que hay mérito en ellos. ¿Lados negativos? ¿Cómo? Bueno, con respecto a volverla a lingotes, tienes que tener una fuerza de voluntad intensa cuando saques buenas armas de los monstruos. Si cambias a una espada saqueada, eso termina el linaje ahí. Siempre podrías fundir el botín y mezclarlos para tu nueva espada, pero costará mucho. Por otro lado, si la conservas en tu inventario, estará utilizando espacio valioso. Una vez tu fuerza de voluntad se probará cuando estés en lo profundo de un calabozo y se te agoten los espacios para ítems. En cualquier caso, los jugadores más prácticos probablemente se reirían y se preguntarán por qué te molestarías en hacerlo. Aún Asuna miraba abajo, profundo en sus pensamientos. Luego alzó su cabeza y barrió una lágrima con la punta de su dedo. ¿Y planeas hacer alguno? Estoy en el lado de los lingotes, pero debo explicar que también lo hago por mi armadura y accesorios, no solo mi espada. Oh, ella asintió y sonrió otra vez. Esa fue un poco más clara que la última, pero el aire de tristeza aún no se había desvanecido en su rostro. Si solo pudiera haber conservado los trozos esparcidos para que pudieran fundirse, ella murmuró. Solo pude asentir con concordanza. La primera espada con la que Asuna había sentido una conexión se fue para siempre sin rastro. No había forma de traer de vuelta esa alma. Me perdí en silencio. Eventualmente, ella habló otra vez. Gracias. ¿Ah? Ella no se repitió. Asuna estiró sus piernas hacia adelante y se levantó de la banca. Se está haciendo realmente tarde. Volvamos a la posada. ¿Me ayudarás a comprar una nueva espada mañana? Oh, sí, por supuesto. Asentí poniéndome de pie apresuradamente. Yo te llevaré a tu posada.
Ella sacudió su cabeza ante mi oferta. No me siento con ganas de volver a Marome. Me quedaré en Urbus esta noche. Hay un sitio por ahí. Volteé y vi que de hecho había un letrero gentilmente resplandeciente que decía INN. Tras mucha reflexión, sería muy peligroso atravesar el páramo entre los pueblos sin un arma decente. Dejarla aquí esta noche y volver mañana para ayudarla a comprar un arma parecía una idea mucho mejor. Caminé con ella hasta la puerta de la posada a casi unos 20 metros y la vi registrarse, agitando la mano mientras subía las escaleras. No tuve el valor para quedarme en la misma posada con ella. Además, había otra cosa que debía hacer esta noche. Me dirigí al sur por la calle hacia la plaza este de Urbus. En este momento, Kirito saca sus primeros dotes de Sherlock Holmes y se va al lugar donde estaba el herrero. Con ayuda de su habilidad Hiding y poniéndose su abrigo negro, intenta camuflarse, aunque analiza que su habilidad aún no está a un alto nivel y solo puede tener un camuflaje del 70%. Subir esta habilidad de nivel lo considera algo tedioso y dice que no tiene intenciones de subirla en corto plazo, ya que con el nivel actual es capaz de camuflarse de todos los monstruos de los primeros pisos, esto siempre y cuando dependan de la vista. Después de colarse en una buena posición, comienza la misión de espionaje. Hasta aquí este capítulo, y pues toca dar mi opinión mientras suena esta maravillosa música de fondo, que sí no es parte del video, está sonando de fondo, simplemente como para romper esta cuarta pared de alguna manera. me parece genial el cómo Reki Kawahara logra hacer que algo tan simple en un juego como es mejorar un arma parezca tan interesante, y el cómo se le da importancia a las armas de los personajes. Un detalle curioso que supongo que notaron es que en esta versión de la historia, como no está Mito, la susodicha y malvada Mito, es que Kirito le entrega el Winfluget a Asuna y de cierta forma ella relaciona los sentimientos del arma con él, es como raro. Por otro lado, me encanta el cómo se va hilando la relación de ambos y los pensamientos de Kirito de no saber cómo tratar el momento de tristeza de Asuna. Está maravillosa esa parte. Me parece un gran capítulo y aunque sí, pareciera que la historia va lenta, queda totalmente compensado por la profundidad e interacciones de los personajes. Y hablando de eso, el herrero Nesha no es un personaje que me mate, pero sí me gusta cómo logran darle un aire de misterio a todo a su alrededor. Es como curioso, ¿no? De nuevo, muchas gracias por escuchar y el apoyo que le dan a esta serie. Está estimado que se publique un video diario hasta terminar el volumen y trataré de hacerlos los más llevaderos posibles, pero no me decido aún cuál es la duración que resulte cómoda. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Te gusta que los capítulos sobrepasen los 15 minutos? ¿O te gustaría que los resúmenes fueran más cortitos? Como siempre, stay cool, mantente fresco. Uy, se coló el audio ahí. Como siempre, stay cool, mantente fresco y nos vemos en el próximo video. Espero que sea mañana.